Buenos días, hermanos. Por la gloria de Dios estamos para otro culto de domingo. El propósito es darle gracias a Dios recordando sus beneficios de la semana y recordando sus beneficios de toda la vida. Bienvenidos y vamos a darle gracias a Dios por la vida que nos ha suministrado, por el cubrimiento que nos ha tenido y porque aún hoy, a pesar de las amenazas, de las enfermedades, de la inseguridad y de la pobreza, nos tiene con vida para seguir sirviéndole. Señor, te damos gracias por el culto de hoy, por el mensaje que tú preparaste desde el principio del tiempo y por las personas que invitaste para que lo escuchen. Que haga eco, Señor, esta palabra, que pueda ser repasada, revisada, Señor, en la semana, y que la oremos y la vivamos, Señor. Gracias por las alabanzas, gracias porque podemos oír voces magistrales para alabar tu nombre, Señor. Ayúdanos a participar en las casas y a prestar la debida atención. Y gracias, Dios mío, por este instante tan singular, tan especial para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a las alabanzas y posteriormente volveremos para una corta reflexión sobre el servicio y sobre los siervos. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi padre y yo su hijo, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi padre y yo su hijo, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió.
es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia, estoy de pie, solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia, que libre soy, que libre, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia, que sano soy, que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia, que libre soy, que libre soy, que libre soy, y solo por tu gracia, y solo por tu gracia, estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie, y solo por tu gracia, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Gracias, hermanos. Hoy haremos una continuación de las disertaciones del domingo sobre el servicio, sobre los amigos de Dios y sobre ese procedimiento de lectura de la palabra
para entender cómo es que obra el Señor en los cristianos. Vamos a dirigirnos inicialmente a Juan capítulo 3, versículo 1, y leeremos hasta el versículo 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Iremos ahora a Filipenses para mirar una coincidencia. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer una disertación que hace Pablo y vamos a mirar también la coincidencia que hay ahí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Leo el 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. 2 fariseos. En los procesos del cristianismo tenemos un inicio, que es cuando levantamos la manito, aceptamos al Cristo como Salvador personal, y pareciera que fuera suficiente cuando nos dicen que escribimos el nombre en el libro de la vida. Pero hay la necesidad de hacer lo que hicieron este par de hombres. Nicodemo y Pablo ya habían estudiado la ley, ya habían estudiado la palabra. Tenían una palabra ingresada en su mente, pero no en su corazón. Entonces, ¿qué proceso fue cubierto para que este par de hombres tuvieran la posibilidad de hacer las cosas que hicieron? Observemos con detenimiento. La inquietud de Nicodemo lo hace ir a Cristo en la noche a preguntarle. ¿Cómo es la noche? La noche es oscura, es incierta, causa inseguridades, causa temor y sobre todo cuando se anda solo. Así en nuestros procesos, cuando empezamos a acercarnos a la Biblia, pues la incorporamos en la mente y declamamos a diario Juan 3:16 o declamamos otros versículos que sean de nuestro agrado. A mí me gusta Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Este par de hombres habían leído la ley, pero la mente de Cristo tuvo que entrar en la oscuridad de Nicodemo para darle claridad sobre lo que significaba ser cristiano. Y le dice que hay que nacer de nuevo.
Nacer de nuevo significa cambiar de pensamiento, cambiar de ese modo antiguo de pensar, que el viejo hombre fenezca, se termine, para que nazca el nuevo hombre. Vamos ahora a mirar un cambio que recibe en Juan 7, 49 y 50. Dice así la escritura cuando estaban juzgando a Jesús. Voy a leer desde el 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Ya tenía la claridad de Cristo en su cabeza y lo estaba defendiendo. Y el proceso final que podemos encontrar lo hallamos en Juan 19:38. Dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloe como de 100 libras. ¿Qué se necesita para que un hombre temeroso de la muerte vaya a plena luz del día y lleve un bulto de mirra para rendirle culto a este Jesús que había muerto por los pecadores? Es el mismo proceso que llevó a Pablo a un encuentro con Jesús, y lo encontramos en Hechos 9. Hechos 9 creo que es conocido por la mayoría de nosotros, pero voy a acercarme a él a partir del versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Sabemos que perdió los ojos. Y sabemos que hubo un Ananías de Damasco al que el Señor se le acercó para que le cayeran los ojos. Para que le cayeran las escamas de los ojos y que pudiera tener una visión espiritual. Los dos encuentros tienen algo en común. Los ojos de la carne se cierran y se abren los ojos del espíritu. ¿Cuál es realmente nuestra comparación con los cristianos? Solemos leer la escritura, solemos acercarnos a ella, no sé con qué regularidad, ustedes lo saben en su corazón, pero a veces solo nos limitamos a tener un acercamiento intelectual. Es necesario dejar que Cristo entre en nuestro corazón y nos ilumine. Es necesario que nos suceda como Pablo, que cambió su manera de pensar, y en este escrito, en Filipenses 3:6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es necesario que cambiemos nuestras costumbres. Esas costumbres de permanecer en una rutina diaria sin acercarnos a la Biblia. ¿Cuál es el proceso? Leer, orar, meditar. ¿Qué pasó con Pablo? Hubo un cambio de cosmovisión. Lo mismo pasó con Nicodemo. Sus temores fueron retirados y las cosas maravillosas que hicieron respaldados por el Señor Jesucristo. Se cambia el concepto de justicia. Es una justicia que no está basada en lo bueno y lo malo, sino es una justicia que está fundamentada en la justicia que muestra el Señor. Y el propósito de todo es conocerlo, es tener vida eterna, como dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que me conozcan y que conozcan al que envió. Meditar, leer, orar y servir. Voy a dejarles la tareita de todas las veces. Vamos a leer, por ejemplo, Romanos 11, especialmente el 29, Dios no revoca lo que ya escogió. Vamos a leer en Juan 3, Juan 7, Juan 19. Y leeremos unos versículos, Jeremías 6, Jeremías 7, de gente que vive de manera religiosa, pero que no le dedica todas las capacidades que Dios le dio al servicio de los demás. Señor, te doy gracias por el mensaje de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos que tú quieres. En el cielo el más grande es el que más sirve, pero que no sirvamos para ser grandes, Señor, sino que sirvamos por fe en ti. Porque dice Jeremías 6:10 que el que no te ama abomina esa palabra, Dios. No queremos ser abominadores ni odiadores de tu palabra, sino creyentes en ella. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos y en todos los tiempos de nuestra vida a recibir esa iluminación que recibió Nicodemo y que la recibió Pablo, Señor, y la que recibió Pedro, Dios mío. Un hombre que se defendía a espada y que luego fue capaz de pagar por ti con prisiones, porque aprendió a orar, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Pasaremos ahora a oír las alabanzas y el mensaje principal. Muy buenos días. Gracias. Gracias, mi amado Jesús, por permitirnos estar aquí alabándote, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, porque naciste, moriste, fuiste sepultado y resucitaste por nosotros para darnos salvación. Gracias por tu inmenso amor que nos das. Te amamos y te alabamos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,
Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Hoy levantamos nuestras manos a ti, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo te creo. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hijo de Jesús, gracias Señor. Creemos en ti porque tú eres la palabra, porque tu palabra es verdad y tú cumples lo que dices, Señor. Eres fiel. Sabemos que harás cosas maravillosas en nuestras vidas. Gracias Jesús por tu obra en la cruz, porque gracias a tu palabra has transformado nuestras vidas, nos has dado un nuevo nacimiento, Señor, y has pasado nuestra vida de las tinieblas a la luz. Gracias, mi amado Jesús, te amamos y te alabamos. Gracias, Señor. Amén.
estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando, Señor, tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, Señor. En mi vida estás obrando tu perfecta Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies.
y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero mostrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero mostrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Gracias, Señor, por perdonarnos, porque así lo dice tu palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, habla de una mujer que fue perdonada, porque llevó lo más sincero que fue sus lágrimas a sus pies. Así te amamos, Señor, y derramamos nuestras lágrimas a tus pies, porque sabemos que tú nos perdonas y nos dejas libres. Oh, gracias, Señor, porque podemos confiar, que podemos acceder ante ti sin temor, porque tú no nos juzgas. Mi Jesús, mi amado, quiero mostrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero
nuestro cuerpo, traerlos ante ti, Señor. Porque tú eres fiel y perdonador. Porque tú no pagas de la misma manera, sino que tú eres un Dios de amor, que has traído paz, libertad, sanidad a tu pueblo, Señor. Que tú nos perdonas, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tus ojos revelan que nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es
y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Padre bendito, para acudir a tu llamado, Señor. Hoy venimos con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Esa palabra de vida, Señor, que llega a cada uno de nuestros corazones y que nos permite, Señor, cambiar y caminar como tú quieres que caminemos, Padre Santo. Por eso, Padre bueno, renunciamos a nuestro intelecto, a nuestras razones, a nuestra lógica y abrimos nuestro corazón de una manera dispuesta, Señor, porque queremos aprender, Señor, y que queremos que tu palabra, que es una semilla de vida, se siembre en cada uno de nuestros corazones y dé el fruto que tú deseas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En enseñanzas anteriores estuvimos aprendiendo lo que nos enseñaba el Señor sobre lo que es un siervo de Dios. ¿Y cómo es un siervo de Dios? Veíamos nosotros que un siervo de Dios es el que obedece de corazón completamente, es una persona obediente, es una persona que actúa por la fe que profesa, porque cree en lo que Dios le dice y actúa de acuerdo a su palabra. Un siervo de Dios actúa con excelencia en cada una de las cosas que hace, porque todo lo que está haciendo no lo hace para los hombres, porque no quiere ningún tipo de vanagloria ni quedar absolutamente bien con nadie, ni con algún miembro de la familia, ni con algún amigo, ni con algún miembro del barrio o del trabajo. Todo lo que hace absolutamente es de acuerdo a como la palabra de Dios le dice que debe de actuar. Veíamos, por ejemplo, que en esta parte Efesios 6:6 nos decía, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. También nos enseñaban que un siervo de Dios es fiel y lo tiene a Él en primer lugar. No comparte ese primer lugar con ninguna circunstancia ni ninguna persona como tal. Lucas 16:13 nos dice al respecto que ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Un siervo que es fiel a Dios es aquel que coloca la vida al servicio de los demás. Es en cada actuación a los demás con amor y sin buscar ningún premio o compensación. Para ser un siervo de Dios es necesario tener un completo cambio de vida en nuestro actuar, en nuestro pensar y en nuestro sentir.
No podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que tener un cambio completamente radical en nuestras acciones. Ser totalmente lo contrario a lo que éramos. Para ser siervo de Dios es necesario morir. Y cuando morimos a toda esta vida anterior estamos naciendo de nuevo. Juan 12:24 nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y a qué es a lo que nosotros tenemos que morir? Dice la palabra: a nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es morir completamente a todo lo que hacíamos. Un delito es todo aquello que se hace que va en contra de las normas estipuladas por los gobernantes o la sociedad. Es hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y cuando vamos en contra y no creemos la palabra y por lo tanto no la vivimos, esto es pecado. Pero Dios nos dio vida, porque todo esto representaba para nosotros muerte. Nos dio una vida completa en Él. Morir es morir a todo lo que es de la carne. Todas esas cosas que no van de acuerdo al espíritu. Por ejemplo, a los chismes. A vivir una vida de murmuración en murmuración, hablando de los demás. No permitiendo que las personas tengan oportunidad de colocar su punto, su opinión o una defensa inclusive frente a lo que nosotros en determinado momento pudiéramos llegar a hablar de ellos, sino sencillamente se utilizan los corrillos para hablar de estas personas. Todo tipo de habladuría proviene de la carne. Los deseos que van llenos de envidia es cuando nosotros no vivimos con deleite y con gozo lo que Dios nos da para nuestro diario vivir, sino que siempre estamos viendo lo que tiene el hermano o el vecino y envidiamos lo que él tiene. Es cuando soñamos con vivir llenos de cosas materiales, cosas que a lo mejor nunca vamos a poder disfrutar. Porque cuántas cosas podemos tener en determinado momento en nuestra casa que hace mucho tiempo no usamos y no permitimos que otras personas las usen. Morir a nuestra mala manera de hablar. Una manera que muchas veces va intencionada con doble sentido y a lo mejor no de acorde a la palabra de Dios. Debemos de morir a esa rebeldía que no nos permite a nosotros escuchar la palabra de Dios y vivirla. A todos los argumentos y altivez que se levantan para el conocimiento de la palabra de Dios. A todo esto debemos de morir. Cuando esto hacemos y lo estamos viviendo realmente en nuestras vidas, podremos decir entonces que nosotros hemos nacido de nuevo. Juan 3:3, ¿qué nos dice? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este versículo es parte de una de las enseñanzas que Dios le da a Nicodemo. En Juan capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 15 podemos encontrar todas las enseñanzas. Rabino era un escriba, un conocedor de la palabra, Nicodemo, pero no llevaba las cosas de acorde a lo que Dios quería. Y él le dice que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Más adelante en el versículo 7 le dice: no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Solo cuando realmente hemos nacido de nuevo podremos entender y sentir la tranquilidad que nos da el ser siervo de Dios. Solo cuando realmente somos siervos de Dios podemos llegar a ser sus discípulos y dar mucho fruto. ¿Un discípulo quién es? Un discípulo es la persona que quiere parecerse a su maestro en conducta y carácter. Es una persona que lo quiere seguir. Es una persona que lo toma como modelo para ser similar a él. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Jesús es nuestro molde, nuestra forma
por la cual nosotros debemos guiarnos en nuestras vidas. Y para eso nosotros necesitamos de rendirnos completamente ante todo, para poder hacer las cosas de acorde a lo que Él nos dice que nosotros hagamos. Cuando nosotros estamos cambiando y estamos viviendo de una manera similar a como es Él, nuestro Maestro, podemos decir que somos sus discípulos y solamente como discípulos podemos nosotros llegar a dar fruto. Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay que llevar fruto, pero fruto en abundancia para llegar a ser discípulo de nuestro amado Señor Jesús. En la palabra encontramos muchos siervos de Dios donde podemos apreciar cómo eran antes y cómo llegan a ser después de que han nacido de nuevo y que han sido transformados por esa palabra que es fuente de vida. Domingos atrás nos enseñaron lo que era Pablo, el Pablo antes y el Pablo después. Pablo, un hombre que era bastante letrado, era muy estudiado, tenía varias profesiones, inclusive era políglota, era de una situación económica acomodada y además de eso pertenecía al grupo de los fariseos. Este era Pablo. Ya pudimos apreciar cómo la palabra lo va transformando y cómo llega a ser después y a ver los frutos que él da cuando nace de nuevo. Pero hoy quiero que miremos lo que nos muestra la palabra en otra persona, pero completamente contraria a lo que era Pablo. Pablo era una persona de una vida acomodada. Vamos a ver a una persona que no era de mucho dinero. No era letrado, era más bien iletrado. No tenía tantos títulos, no sabía por lo tanto tampoco tantos idiomas como los que sabía Pablo. Este era iletrado, pescador, vivía del día a día. Era de una condición muy, muy popular en su forma de vida. Pero vamos a mirar a través de la vida de Pedro cómo un hombre puede cambiar y cómo un hombre puede llegar a ser todo un siervo de Dios, que siendo siervo de Dios aprende a ser discípulo y a dar fruto en abundancia, un fruto que transforma vidas, un fruto que nos permite a nosotros ser el reflejo de Dios en cada una de nuestras acciones. Pero ¿cómo era Pedro? Pedro era una persona impulsiva, era una persona impetuosa. ¿Y qué es ser una persona impulsiva o impetuosa? Es la que se deja llevar por sus emociones o impulsos, sin reflexionar ni pensar en las consecuencias de sus actos. Es la persona que actúa inmediatamente, algo quiere hacer, no lo piensa dos veces. ¿Cuántos de nosotros en determinado momento no hemos sido así a través de nuestras vidas? Algunos lo siguen siendo, reaccionan y en el momento de la emoción no dejan que las emociones o las pasiones lo dominen, sino se dejan llevar por ellas y después viene el arrepentimiento. Vamos a mirar Mateo 14:28. Un actuar de Pedro de una manera impulsiva e impetuosa. Mateo 14:28 nos dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a unirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Este es Pedro, una persona impulsiva, una persona que no medita y que actúa, pero cuando está ahí empieza a mirar sus propias acciones. Una persona impulsiva depende de sí misma, no depende de Dios, porque cuando se empieza a depender de Dios y se ha nacido de nuevo, los impulsos son dominados, porque se busca ser dirigidos por la voluntad de Dios. Pedro era una persona obstinada, terca. ¿Y cómo es una persona obstinada o terca? Que se mantiene excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad.
las personas obstinadas suelen ser difíciles de convencer. Una persona que es obstinada o terca difícilmente puede discernir las cosas de una manera espiritual, pues lo hacen en su propia carne, en su propio sentir, en su propio pensar, en su propia manera de ver la vida. Veamos una parte de este Pedro obstinado. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Una persona, cuando es obstinada, piensa de acuerdo a su propio criterio y piensa que lo que está haciendo o la manera de ver la vida es la manera correcta. Aquí el Señor les está enseñando algo. Les está enseñando a qué tiene que ir a Jerusalén. Les está hablando la manera como Él va a padecer frente a los principales sacerdotes y escribas. Les está anunciando su muerte, pero también les está diciendo que va a resucitar. Pero Pedro no pone cuidado a esto, porque es su propio criterio el que tiene aquí, su propia obstinación. Y mire lo que hace, lo lleva a un lado, lo reconviene. ¿Qué es reconvenir? Llamar la atención. Decirle: mire, tú estás equivocado, no tienes que hacer esto. Está tratando de sentar una autoridad infundada y equivocada con nuestro Señor Jesús, cuando le dice: ten compasión de ti y que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué le pasa esto a Pedro? Pues porque es una persona obstinada. ¿Cuántas veces muchas personas, por llevar una vida obstinada y terca frente a las propias decisiones de la vida, se siguen equivocando? Y a lo mejor acuden en determinado momento a recibir una guía o una consejería, y a la luz de la palabra se les muestra y encuentran el camino de solución para sus propias vidas, pero continúan en lo mismo porque no la creen, porque no la quieren vivir, porque piensan que su propio criterio es más cierto y está mejor fundado que el determinado momento, la consejería o el consejo de parte de Dios que le está llegando. ¿Cómo era Pedro también? Una persona atrevida, imprudente. Una persona atrevida o imprudente es la que tiene ausencia de prudencia, poca cautela, poca mesura, tiene poco cuidado. Una persona que es así lo hace sin buen juicio, porque no siente miedo o temor a realizar acciones que impliquen algún tiempo de riesgo. Actuaba Pedro bajo su propio criterio, en sus fuerzas. No había aprendido a tener dependencia de Dios. Y no había aprendido a tener dependencia de Dios porque no había muerto a todas estas cosas que le hacían daño y había nacido de nuevo para poder ver las cosas de una manera espiritual. ¿Dónde vemos así a Pedro? Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Una persona, cuando es atrevida, cuando es imprudente, no mire las consecuencias, mire todo lo que pudo haber pasado. Con un arma le corta una oreja a otro ser humano, al sirviente de un sumo sacerdote. Pudieron tener consecuencias graves en el momento. Pudieron ocurrir muchas cosas, pero afortunadamente estaba con ellos nuestro Señor Jesús. Pedro era una persona entusiasta. ¿Cuántas personas
no podemos ser en determinado momento, cuando no hemos nacido de nuevo como Pedro, entusiastas. ¿Y qué es una persona entusiasta? Es aquella que alguien que se le mide a todo con facilidad. Dicen en el adagio popular, listo para las que sea. No lo piensan, no lo meditan, no lo disciernen. Se comprometen rápidamente a cualquier cosa o dicen cosas sin tener la seguridad de lo que se está diciendo o haciendo, para después arrepentirse y pagar las consecuencias donde éstas lleguen a ser grandes. Pedro se sentía muy seguro de sus actos al creerse más que cualquiera en cualquier situación. No entendía que los momentos son difíciles y que solo el que los vive es el que los entiende. Una persona entusiasta llega a ser insensible porque no sabe el dolor que la otra persona está atravesando y trata de hacerle ver las cosas de una manera equivocada, como si la persona no supiera o entendiera dónde buscar las respuestas. ¿Dónde encontramos a un Pedro entusiasta? Vamos a Mateo 26 a partir del Mateo 26 a partir del versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué tan seguro se sentía de sí mismo Pedro? Cuando nos dejamos llevar por el entusiasmo y las pasiones nos dominan, pensamos que todo es fácil, porque no vemos la realidad de la vida de una manera diferente. La vemos de acuerdo a nuestro propio criterio. La palabra nos dice que nosotros no debemos de tener un concepto más alto del que debemos de tener. Y es ver a las personas con valía total. Y es entender que cada uno de ellos nos puede enseñar. Es entender que cuando nos están hablando a nosotros, tenemos que buscar y pedir sabiduría para desenvolvernos de acuerdo a esa sabiduría. Pedro no lo hacía. Pedro se sentía muy seguro. Pedro lo dice y lo repite: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando todo esto se cumplió, Pedro recordó. Si seguimos leyendo a partir del versículo 36, nos vamos a encontrar cuando 3 veces encuentran a Pedro y le preguntan que si él era uno de los que iba con Jesús, y él lo niega. Y él dice de diferentes maneras cómo él no era esa persona. Pero en el versículo 75, cuando ha pasado todo esto, miremos lo que nos dice. Versículo 75 del pasaje de Mateo 26 que estamos leyendo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuánto dolor pudo haber sentido en lo más profundo de su corazón Pedro al recordar esto? Al saber que había engañado a su maestro, con el que había caminado cerca de 3 años, el que les había enseñado, el que los estaba formando
para llevar una vida completamente diferente, el que los estaba preparando para ser sus testigos en toda parte del mundo. Pero él, en sus propias fuerzas, no había entendido que ese no era el camino. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuánto tendremos nosotros que sufrir viviendo las consecuencias de una vida equivocada al no reconocer nuestras debilidades, nuestras fragilidades, y que tenemos que morir al viejo hombre y nacer de nuevo? Cuando nosotros morimos, estamos muriendo a todas las pasiones que nos tenían esclavizados. Morimos a todas las necesidades y a todos los deseos de vivir dependiendo de las cosas materiales, a todo lo que la carne nos llama y que es pecado. Nacer de nuevo es ser una persona completamente diferente. Es ser una persona que se va moviendo bajo la voluntad de Dios Padre. Es ser siervo de Dios. Es esa persona que aprende a ser su discípulo y que en la medida en que va estudiando y aprendiendo la palabra, porque la palabra va cobrando vida en su interior y le está mostrando el camino que debe de seguir, solo así es que la persona puede nacer de nuevo. ¿Cuándo será ese momento en que le pararemos ese dolor tan grande que nos causa el llevar una vida alejados de la voluntad de Dios? En todas nuestras acciones, como hombres, como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como miembros de una sociedad, solamente está en nuestras manos el tomar esta decisión. Pero a partir de este momento, el dolor lleva a Pedro a ser diferente y a cambiar y a vivir completamente una vida totalmente guiada por el Espíritu Santo. Y vemos cómo nuestro Señor le continúa enseñando y entregando tesoros que hoy cada uno de nosotros entendemos y comprendemos y que debemos de hacer como Él se lo enseñó a Pedro. Ahí le empieza a entregar instrucciones que Pedro ya entendía y que Pedro ya vivía. Juan 21, 15 al 18 le está enseñando a cuidar de sus ovejas, de las ovejas que Dios te está entregando. Dios te ha llamado como facilitador de un grupo, te ha entregado un grupo de personas con alegrías, con tristezas, con frustraciones, con deseos de una vida completamente diferente. Y ahí es cuando tenemos que acordarnos de lo que Dios le estaba enseñando a Pedro y que Pedro entendió muy bien: apacentar y pastorear las ovejas. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer a diario, en medida en que vamos conociendo lo que Dios nos quiere que hagamos. Y aquí vemos cómo Pedro deja de ser una persona dominada por las pasiones y por los malos hábitos de su vida para llegar a ser un discípulo fiel, un buen siervo. Un siervo como Dios quiere que sea. Es una persona totalmente diferente. Y encontramos nosotros en Hechos 2, el día que llega la promesa que Jesús nos había dado para su partida, la llegada del Espíritu Santo. Y a partir del versículo 14 de Hechos 2 encontramos al predicador frente a una multitud de personas que lo escuchaban y escuchaban atentamente cómo Pedro les hablaba de Jesús con un amor que solamente él, guiado por el Espíritu Santo, podía hacer
Y eso solamente lo podía hacer porque era otra persona, había nacido de nuevo. Y a partir del versículo 2:14 vamos a encontrar todo este relato de Pedro. Y quiero que miremos Hechos 2, versículos 40 al 42. ¿Qué nos dice? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es otro Pedro. Pero más adelante, en el capítulo 4 de Hechos, encontramos a Pedro predicando ante el concilio. Un concilio donde estaban las personas que lo podían juzgar, condenar inclusive a muchos años de prisión, latigarlo, flagelarlo y hacer tantas cosas que le iban a doler. ¿Pero qué? ¿Qué hizo Pedro? Habló con denuedo la palabra de Dios, sin ningún temor. No le importó que fuera arrestado y golpeado. Hechos, capítulo 4, versículo 1, encontramos en adelante. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En esto quiero que lo devolvamos atrás. A Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y mire el fruto que estaba dando Pedro. Hablando con denuedo, sin importarle lo que pudiera pasar con él, en absoluto. Todo el capítulo 4 nos muestra muchas bellezas de un Pedro totalmente diferente y renovado como siervo fiel al servicio de Dios. Por favor, cada uno, los invito a que lean todo este capítulo y se deleiten viendo a un Pedro transformado en una nueva vida. Al principio, Pedro se había resistido a llevar la palabra a Cornelio, pero él termina concluyendo, como lo dice Hechos 10:34. Dios no hace acepción de personas. Todos podemos ser como Pedro, nacer de nuevo, ser esos siervos fieles que Dios quiere que seamos, llegar a ser considerados como su amigo y asimismo, como discípulos de Él, dar mucho fruto en abundancia. ¿Y qué podemos decir de las dos hermosas cartas que Pedro escribió? Son cartas llenas de amor y de enseñanza para vivir como siervos, discípulos y amigos de Dios. En estas cartas encontramos las enseñanzas que el Espíritu Santo le dio para nosotros vivir como siervos de Dios. Ahí plasmó Pedro lo que el Espíritu le decía de cómo debemos de llevar una vida matrimonial. Y la hermosura que tiene diciéndole a los hombres cómo debemos de tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil. Pedro nos enseña ahí que todo matrimonio se debe guiar y se debe regir bajo el fundamento de la palabra de Dios. Y también nos enseña a cuidar la grey de Dios. Pedro nos enseña en esas hermosas cartas de que somos partícipes de la naturaleza divina y que debemos de estar preparados
para la segunda venida de nuestro amado Señor. Si Dios nos deja en su palabra ver, entender y estudiar y comprender a personas como Pedro, que nacen de nuevo y pueden llevar una vida diferente y dedicada a Él, entonces, ¿qué impide que nosotros podamos tener una vida transformada? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir viviendo de equivocación en equivocación y sufriendo cada consecuencia que nos duele mucho, cuando Dios nos está diciendo que solamente si morimos a todo lo viejo podemos dar fruto, y que al ser nuevas personas guiadas por el Espíritu aprenderemos a discernir todas las cosas que son del Espíritu y dejaremos de vivir en la carne? Amados hermanos, a eso los invito, a que guiados por el Espíritu Santo seamos firmes al darle un vuelco a nuestras vidas y empecemos a dar fruto en abundancia, llevando su palabra, porque afuera hay personas que nos están necesitando, hay personas que están necesitando de la palabra de Dios para sus vidas, para tener una vida completamente diferente, y nosotros tenemos un mandato de ir y de predicar su palabra en todo lugar, en todo sitio, pero de una manera clara y viva, con un ejemplo cuando lo estemos haciendo como quien tiene autoridad. Y solamente eso lo podremos hacer si hemos nacido de nuevo. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por las enseñanzas que tú nos das. Gracias, bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás ahí, Padre Santo, guiándonos, enseñándonos y permitiendo, Señor, que tu palabra, que es fuente de vida, sea en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Y te pedimos, Señor, que por favor nos sigas enseñando, que nosotros queremos seguir aprendiendo de ti. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos tratado de volver a ser personas que tienen su vida centrada en la carne, Señor. No, Señor, nosotros queremos ser personas totalmente nuevas, nacer de nuevo totalmente, Señor, como tú quieres que lo hagamos, para ser tus discípulos y dar ese fruto en abundancia que tú deseas, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu guía y por tu misericordia. Y por favor, Señor, permite que cada uno de nosotros siga aprendiendo de ti, que nosotros queremos hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.
hermanos, muchas gracias por el tiempo que hemos estado hoy aquí, reunidos como hermanos, en la distancia, pero unidos por esos lazos de amor del Padre. Les recuerdo esta semana, el miércoles, estamos en tiempo de adoración al Señor, de 8 a 9 de la noche. También los sábados tenemos tiempo de oración, de 9:30 de la mañana a 11:30 del día. Y el próximo domingo, como siempre, estaremos aquí de 9 de la mañana a 11 del día. Muchas gracias, hermanos, por el tiempo que dedican a estar pendientes de lo que el Señor tiene para darnos. También les recuerdo que podemos depositar los diezmos y ofrendas en la cuenta de la Iglesia de Vivienda, que aparecerá publicada ahorita al final del servicio. En la diapositiva aparecerá el número de cuenta de ahorros de la vivienda. Y si a algunos hermanos se les dificulta hacer las transacciones bancarias, y nos pueden avisar y con gusto estaremos recogiendo sus diezmos y sus ofrendas en el lugar que nos indique. Entonces estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias y un abrazo fraternal, hermano. Nos vemos pronto.